Shalom Lekulam, estamos en medio de la época de Sefirat HaOmer, de la cuenta del Omer. Y cabe hacer la pregunta de si esta mitzvah es hoy en día mitzvah de Oraita o mitzvah de Rabbanán, ¿sí? Y esto traería varias nafkaminot, varias repercusiones alágicas, pero hay que saber, la obligación hoy en día es de Oraita o Jajamim nos obligaron ahora a seguir contando el Omer. ¿Por qué la pregunta? Porque el Omer era un korban que se llevaba al Betamikdash. Hoy en día, que el Tzareno Arab no tenemos Betamikdash. Y quién dice por ahí, y no hay obligación de contar la cuenta del Omer hoy en día. Entonces vamos a ver que hay Machloket Rishonim. El Rambam escribe: Mitzvat hace lisfor sheva shabbatot temimot miyom avad Omer. Si hay una mitzvah hace de contar 7 semanas completas desde el día en que se llevaba el Omer, Sheneemar, como está escrito, Usfartem lachem y majorat Shabbat, sí, que van a contar desde el otro día de Shabbat, que en este caso Shabbat significa Yom Tov, que es el Yom Tov de Pesach, que van a contar desde el otro día de Pesach, desde el otro día del primer Yom Tov de Pesach, 7 semanas y lo que sigue del Pasuk. Y escribe el Rambam: un mitzvah limnot ayamim ima shavuot, y hay mitzvah de contar días con semanas. Sheneemar tisperu hamishim yom, como dice el pasuk, y van a contar 50 días. Y después sigue mitzvah zo al kol ish mi Israel ubechol makom ubechol zman, que esta mitzvah recae sobre todo hombre de Israel en todo lugar y en todo tiempo. Significa que según el Rambam, si él dice que la mitzvah es aplicable en todo tiempo, quiere decir que también hoy en día la mitzvah es de Oraita. Ahí tenemos la primera opinión. Ok. El Tosfot, por otro lado, en la Gemara en Menachot, que vamos a ver la Gemara, qué es lo que dice, escriben así: Nira de Besafek Hashecha Yahol Levarej Ben Tzarich Leamtim H Vadai Laila. Dice, me parece, dicen el Tosfot, que se puede bendecir por la cuenta del Omer incluso antes de la salida de las estrellas, entre la Shekiah, entre la puesta del sol y la salida de las estrellas, que hay dudas si es día o noche. ¿Por qué está permitido? Que Van Sheu se feika de Rabbanán, porque se trata de una duda en una mitzvah de Rabbanán, y entonces podemos aligerar. Él le llama mitzvah de Rabbanán a la mitzvah de la cuenta del Omer. Entonces vemos que según Tosfot, la mitzvah de Sefirat HaOmer es de Rabbanán. Sí, así opina también el Ran, sí, Rabbenu Nisim. Y hay que decir que así opinan la gran mayoría de los Rishonim. Así escribió el Rashba, el Rosh, Maram Rothenburg, el Abudraham, etcétera, etcétera. El Baal HaMaor, sí, otro Rishon, él dice que la mitzvah de Sefirat HaOmer es Zecher Be'alma, es un recuerdo del Bet HaMikdash. Como que según su opinión ni siquiera es mitzvah de Rabbanán, es un recuerdo de algo, ¿sí? Pero no llega a la dargá, al nivel de ser una mitzvah de Rabbanán. Todo. De todas formas nos vamos a concentrar en estas dos opiniones, ¿sí? El Rambam y el Tosfot. Rambam dice que la mitzvah es de Oraita, el Tosfot dice que la mitzvah es de Rabbanán. Ok, hay que ver por qué opina cada quien lo que opina. Vamos a explicar primero la opinión del Tosfot, sí, el Ran, que la mitzvah es de Rabbanán. ¿Por qué dicen que la mitzvah es de Rabbanán? Porque si vemos los psukim, ¿qué está escrito en los psukim que hablan de Sefirat HaOmer? Miyom aviahem et Omer atenufá, que van a contar desde el día que traigan el Omer al Bet HaMikdash. Y ahí dice el Tosfot, de aquí vemos que la obligación de la Torá de contar el Omer está totalmente relacionada con el ofrecer el Korban Omer. Y como hoy en día no tenemos Korban, entonces no habría por qué, según la Torá, contar el Omer. Entonces hoy en día la mitzvah sería de Rabbanán. ¿Sí? Así dice el Ran, así escribe: Berroba mefarshim maskimim de Sefirat HaOmer achshav de leika haba velo Korban ena ela mi de Rabbanán be'alma zecher la mikdash. ¿Sí? Dice el Ran que la mayoría de los mefarshim están de acuerdo en que el Sefirat HaOmer hoy en día, en que no hay Korban y no tenemos Bet HaMikdash, no es una mitzvah de la Torah, sino que solamente de Rabbanán en recuerdo al Bet HaMikdash, a lo que se hacía en el Bet HaMikdash.
¿sí? Entonces vemos que los psukim, los versículos de la Torah que hablan de la sefirá del Omer, se arreglan perfecto con la opinión del Tosfot. Hoy en día no tenemos Korban. Bueno, la mitzvah no es de Oraita, es de Rabbanán. Entonces, si es así, hay que preguntar cómo puede ser que el Rambam, y no solo el Rambam, ¿sí? Hay otros que opinan como el Rambam, el Ravia, Shibolea Leket, ¿sí? El Beur Alajá cuenta, el Sefer Ajinuch también, como que opina que es de Oraita la mitzvah de Sefirat Omer. Hay quien discute eso, pero bueno. Pero no es la única opinión del Rambam que dice que es de Oraita. Entonces, ¿pero de dónde sacan que la mitzvah es de Oraita? ¿En dónde se apoyan? Si vemos de los versículos que la mitzvah del Omer tiene que ver con el sacrificio del Omer. Entonces, ¿cómo explicarían ellos su opinión? Al parecer, según su opinión, hay que concentrarnos en una palabra del pasuk. Miyom aviajem tomer tenofa. Van a empezar a contar desde el día en que traen el Omer. ¿Qué quiere decir? Que el Rambam dice que la cuenta del Omer depende del día en que se ofrecía el Omer y no de la acción de ofrecer el Omer. Quiere decir, según el Tosfot, ellos me dicen, de los psukim se aprende que la mitzvah de contar el Omer viene totalmente relacionada con la acción de ofrecer el Korban del Omer en el Bet HaMikdash. Por lo tanto, hoy que no hay Korban, no hay Bet HaMikdash, la mitzvah sería de Rabbanán. El Rambam viene y dice, no tiene nada que ver. La mitzvah no depende de la acción de ofrecer el Omer, sino del día, aquel día en que se ofrecía el Omer. Desde ese día, aunque en la práctica no se haga, desde ese día hay mitzvah de la Torah de empezar a contar, ¿sí? Sale que según la opinión del Tosfot, el motivo por el cual empezamos a contar el Omer es porque se ofreció el Korban Omer. Ese es el motivo. Sin embargo, para la opinión del Rambam, ese no es el motivo por el cual contamos el Omer, sino simplemente la Torah lo relacionó con eso para darme una señal, como una señal para acordarme cuándo empieza la cuenta del Omer. Pero no depende de la acción de ofrecer el Korban del Omer, sino del día. A partir de ese día en donde se solía ofrecer el Korban, hay mitzvah de la Torah de contar el Omer. Esa es una posibilidad de explicar la opinión del Rambam. Otra posibilidad la trae el Or HaHaim HaKadosh en su libro Meor Haim. Él dice algo muy interesante, que Shedaikina Neteva Pasuk, cuando nos fijamos bien en el Pasuk, Nira Shafilo Basmanas de Hayabim, dice, al parecer, incluso en este tiempo hay mitzvah de Oraita, de contar el Omer. ¿Por qué? ¿Qué dicen los psukim? Dice el Or HaHaim HaKadosh, y Moshe Torah lo tzivta ela bazman shevet hamikdash kayam, היה לו לומר, מיום אביכם את עומר התנופה, תספרו, מהי ממחרת השבת, דמשמע תרי, ממחרת השבת ומיום אביכם את עומר. Dice el Or HaHaim HaKadosh, la Torah me marca para comenzar a contar en los días del Omer dos cosas. ¿Sí? En los psukim está escrito, Miyom aviajem et Omer atenofa. Van a empezar a contar desde el día en que se trae el Omer, el Korban Omer. Y también está escrito que van a contar mi Majorat Shabbat, desde el otro día de Yom Tov Rishon de Pesach. Desde el primer día desde el otro día del primer Yom Tov de Pesach. ¿Por qué? ¿Por qué me dice la Torah dos cosas? Una desde el día en que traigan el Omer y otro desde el segundo día de Pesach. ¿Por qué? ¿Por qué me dice dos veces lo mismo la Torah? Está de más. Dice el Or HaHaim HaKadosh, El agilta lanu a Torah, usfartem lachem imachorat Shabbat, beot shatem bagalut. Dice, sino que la Torah nos quiere decir acá algo muy importante, ¿sí? Nos quiere revelar que el pasuk que dice, usfartem lachem imachorat Shabbat, que van a contar para ustedes el Omer desde el otro día del primer día de Pesach, quiere decir la Torah, incluso cuando el Bet HaMikdash no está, incluso cuando no tienen Korban, ustedes tienen la obligación de que el otro día del primer día de Pesach tienen que contar el Omer. Y el otro pasuk que está escrito, Miyom aviajem et Omer, que van a empezar a contar desde el día en que traen el Omer,
Ksheatem bebet hamikdash tisperu gamken. Significa que cuando esté el Bet Hamikdash y traigan el Korban Omer van a contar. O sea que según el Or HaHaim HaKadosh, la Torah me escribió esta aparente redundancia para decirme que tanto que haya Bet Hamikdash y haya Korban Omer, tanto que no, hay mitzvah de la Torah de contar el Omer. Entonces, puede ser que así opina el Rambam, puede ser que de aquí saca el Rambam, es una forma de explicarlo. También la opinión del Rambam de que la mitzvah hoy en día es de la Torah. Y a fe, si explicamos los motivos. Ahora hay que ver el Makor en la Gemara, la fuente de la Gemara, la Sugya de la Gemara que habla de esto. La Gemara en Masejet Menachot, Daf Samechvav Amud Aleph, sí, página 66, columna 1. Ahí dice la Gemara, Amar Avaye, dijo Avaye, mitzvah lemimne yome u mitzvah lemimne shavue. Es mitzvah contar los días y es mitzvah contar las semanas, sí, del Omer. Rabbanan de Rav Ashi, manu yome o manu shavue. Y dice la Gemara, los Jajamim del Bet Midrash de Rav Ashi contaban días y contaban semanas, así como dijo Avaye. Ameimar, mane yome, velo mane shavue. Ameimar, por otro lado, otro rabino, él contaba los días, pero no contaba las semanas. ¿Por qué? Amar, porque él decía, Zecher la Mikdashu, que esto se hace en recuerdo al Bet Hamikdash. Ok, esta es la Gemara. Ahora hay que explicar. De acá el Rambam entendió que la mitzvah es de Oraita y de acá el Tosfot entendió que la mitzvah es de Rabbanán. ¿Cómo entendió cada uno de ellos esta Gemara? Vamos a tratar de explicar Be'ezrat Hashem. Vamos a empezar con la opinión del Rambam, sí, que me parece la opinión más sencilla. El Rambam sostiene que acá el Mahloket es el siguiente. Avaye dice que es mitzvah contar días y mitzvah contar semanas. Y Ravashi y los Jajamim del Bet Midrash de Ravashi hacían como él. Y ellos opinaban que la mitzvah era de Oraita. Por otro lado, Ameimar solo contaba los días y no las semanas. ¿Por qué? Porque él decía que Zecher la Mikdashu, esto es en recuerdo al Bet Hamikdash, quiere decir que la mitzvah es de Rabbanán. Así opina, así entendió la Gemara el Rambam. Por ende, dice el Rambam, la halajá quedó como Avaye y como los otros Jajamim, y la mitzvah es de Oraita. Y al parecer se entiende muy bien la Gemara así, según la opinión del Rambam, si entendemos la Gemara así. Sí, y por eso hoy en día, ya que la halajá quedó como Avaye, de que la mitzvah es de Oraita, hacemos también como Avaye, que dice que hay que contar también días y también semanas, que es lo que hacemos hoy en día, si se dan cuenta. Entonces, esta es la subida según el Rambam, se entendió facilito. Ahora hay que ver cómo la entendió el Tosfot y acá se empieza a complicar un poquito las cosas. El Tosfot entienden así. Sí, vamos a dar dos explicaciones de cómo puede ser que el Tosfot entendió la subida, basándonos en los Rishonim, obviamente. Una explicación es la siguiente. ¿Cómo entendió Tosfot esta Gemara? Puede ser que él entendió como el Rambam de que Avaye y los demás Jajamim sostienen que la mitzvah es de Oraita. Y que Ameimar sostiene que la mitzvah es de Rabbanán. Ok. Y la halajá, al parecer, según ellos, quedó como Ameimar, que la mitzvah es de Rabbanán. Según esto queda una gran pregunta. Si decimos que la halajá es como Ameimar, así como explicamos la Gemara, que Ameimar dice que es de Rabbanán y él discute con los demás Jajamim, con Avaye y con los Jajamim del Bet Midrash de Ravashi. Si decimos que la halajá es como Ameimar, que la mitzvah es de Rabbanán, ¿por qué no hacemos como hacía Ameimar, que solo contaba los días y no contaba las semanas? Nosotros contamos días y semanas, pero si decimos que la mitzvah es de Rabbanán, entonces ¿por qué contar días y semanas? Ameimar decía que la mitzvah era de Rabbanán y por eso solo contaba los días y no las semanas. Entonces, ¿por qué no haces como él? Aquí surge esta kushia, esta pregunta. Entonces el Baal HaMaor escribe sobre esto y él dice lo siguiente: En la no leachmir be Sefirat HaOmer. Nosotros no